Buenas noches, compañeras y compañeros que nos ven desde sus hogares a través de Zoom y los que están en el salón presencial. Esta noche, en horario especial, a las 6:30, comenzamos el programa de estudios sindicales. Para resumir, les comparto 3 instrucciones importantes. Primera instrucción: esta conferencia es solo para unionados, compañeros de staff de trabajo y compañeros y compañeras por invitación. La conferencia es solo para tratar el tema de discusión. Al final se permitirán hacer preguntas y comentarios. Los micrófonos, tanto en sus casas como acá, están en mute. Una vez termine la conferencia, se van a abrir según usted solicite participar. En el caso de los compañeros que están en el salón, no los va a poder ver a través de la cámara, pero sí los va a poder escuchar porque tenemos un micrófono acá en la sala. En la noche de hoy tenemos la 4ª conferencia de nuestro programa. Un programa que ya tenemos como parte del programa 8 semanas consecutivas de forma alternada. Estamos celebrando la culminación de esos 4 cursos. Primer nivel del programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores. Durante estas últimas semanas, la OGT ha sido muy afortunada. Hemos tenido 4 excelentes educadores, todos de la Universidad de Puerto Rico. Gracias a esa generosidad de estos compañeros, hoy conocemos más de todo este conjunto de historias mezcladas de nuestro país. En otras palabras, la historia de los de abajo, la historia de la clase trabajadora. Aprovecho también para agradecer la participación entusiasta de unos 34 compañeros y compañeras que han asistido a todos nuestros cursos a través del sistema Zoom y también de manera presencial. La mitad de estos 34 han sido consecutivos y consecuentes. O sea que de los 4 cursos que hemos dado hasta ahora, en 3 de ellos hemos tenido ya más de 14 compañeros que han estado en los 3 cursos. Y eso nos provoca muchísima alegría porque entendemos que hay, además de interés, hay también el sentido de sacrificio de estar separando este tiempo de la jornada laboral, que de por sí ya es pesada, para también educarnos y reflexionar sobre temas importantes de nuestra historia. En los pasados 3 cursos hemos abordado el tema, en primer lugar, de la introducción a la historia del movimiento obrero internacional y nacional por el profesor Francisco Pancho Moscoso. En el segundo tramo tuvimos el tema de las primeras organizaciones de trabajadores, Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista, por el profesor Félix Córdoba. En el tercer curso tuvimos el tema la crisis azucarera, las contradicciones del sindicalismo y el surgimiento de la Confederación General de Trabajadores, por el profesor Illari Ríos. Como broche de oro, esta noche en el tramo ancla, si fuéramos a parodiarlo como una carrera, tenemos a nuestro compañero Alejandro Torres Rivera en el tema el nuevo sindicalismo, Movimiento Obrero Unido, el MOU, la sindicación de empleados públicos, la crisis económica y fiscal y la ley promesa. Casi nada. El conferenciante posee un bachillerato en artes de la Facultad de Ciencias Sociales con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, además un Juris Doctor de la Universidad Interamericana. Como abogado ha trabajado en la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico con varios sindicatos, cooperativas, así como en luchas sociales, comunitarias y en la defensa de derechos civiles de las minorías del país. En su experiencia educativa se ha desempeñado como instructor de formación sindical en el Instituto Laboral de Educación Sindical, ILES, entre los años 77 y 1987. Fue profesor a jornada parcial del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.
recinto de Río Piedra entre los años 2001 al 2012. Ha impartido además talleres y cursos como instructor dentro del programa de educación obrera, adscrito también al Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico desde 1998. Actualmente, el licenciado Torres Rivera ofrece cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico desde junio del 2013, en su programa de maestría en métodos alternos y litigación, y enseña a tiempo completo como catedrático auxiliar en la institución de relaciones, en instituto, debo decir, de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El licenciado Rivera se desempeñó también como presidente del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico entre los años 2016-2018, forma parte de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y es además columnista frecuente en diversos medios de comunicación, en programas radiales, entre ellos Fuego Cruzado y Ventana al Mundo. Con nosotros, más adelante, el profesor Alejandro Torres, pero voy a dejar, antes de Alejandro, que tenga unas breves palabras el compañero presidente Gerson Guzmán López. Gracias, Benjamín, a todos los compañeros aquí presentes. Buenas tardes a todos y a todas las compañeros que se encuentran aquí en nuestra oficina. Al igual que los compañeros y compañeras que se han conectado a través de Zoom, en esta tarde estamos teniendo la última de esta primera fase de este curso de educación sindical. Estamos cerrando esta primera fase con mucho orgullo, muy satisfechos por las metas alcanzadas en lo que nos habíamos propuesto para ello. Es bien importante el valor que esto le añade a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico, toda vez que sabemos que la educación es poder y es bien importante que sepamos de dónde viene todo lo que tenemos y todo lo que estamos haciendo. Así que estamos más que agradecidos, nos sentimos sumamente orgullosos de lo que hemos estado haciendo durante estas pasadas semanas y nos quitamos el sombrero ante los compañeros y compañeras que martes tras martes, al igual que los compañeros que están aquí presentes, han estado en esta primera fase de nuestros cursos y no era para menos. Es un asunto de mucha importancia y por ende la Unión General de Trabajadores decidió poner un pie adelante y comenzar con este proceso. Así que nuestro agradecimiento nuevamente para cada uno y para cada una de todos y todas las que están a través de las redes, a los compañeros que están aquí y a los compañeros conferenciantes de las primeras tres sesiones. Estamos más que agradecidos y en el día de hoy no es para menos, cerramos con broche de oro, nada más y nada menos que con el compañero, amigo y hermano Alejandro Torres. Así que sin nada más, Benjamín, el compañero Alejandro con todos nosotros. Bueno, primero que todo, buenas noches a las compañeras y compañeros que se unen en este esfuerzo. Para mí es bien significativo poder compartir con ustedes en la noche de hoy. Como señaló Benjamín, en el año 1977 yo me integré como recurso en el Instituto Laboral de Educación Sindical, que fue una de las iniciativas que generó el Movimiento Obrero Unido, en aquel momento siendo su principal dirigente, compañero Pedro Gran y Chacón. Así que la UGT esté retomando ese batón tantas décadas después, pues ciertamente pues llena a uno de satisfacción y orgullo poder compartir con ustedes en la noche de hoy. En la temática que se me ha asignado, se supone que yo recoja el batón también donde lo dejó el compañero Iyari Ríos en la pasada intervención, donde entiendo que Iyari llegó al periodo de 1945, proceso que fue el surgimiento y el desarrollo y la liquidación
de aquel maravilloso esfuerzo que fue la Confederación General de Trabajadores, y me corresponde a mí pues tomar ese batón en el año 1947 con el surgimiento de la UGT, la Unión General de Trabajadores de aquel momento. A finales de los años 30 del siglo pasado, la Federación Libre de Trabajadores en Puerto Rico estaba afiliada a la American Federation of Labor de los Estados Unidos. Esta sindical puertorriqueña, que representaba la principal estructura del sindicalismo en nuestro país, se había convertido en la caja de resonancia del sindicalismo estadounidense representado por la American Federation of Labor. A la altura de 1936, esta organización en los Estados Unidos sufrió una profunda división. Los sectores que impulsaban una renovación al interior del sindicalismo estadounidense optaron por separarse de ella, fundando el Congress of Industrial Organization, conocido como el CIO. Sin embargo, dentro de la misma aproximación que antes había tenido la AFL, esta nueva entidad sindical visualizaba a Puerto Rico como un territorio sindical del sindicalismo norteamericano, visión esta que aún al día de hoy lo fundamental no ha cambiado. Las uniones independientes habían venido surgiendo en Puerto Rico al margen de la Federación Libre de Trabajadores. En gran medida habían tenido el entusiasmo organizativo por parte del Partido Comunista Puertorriqueño, fundado en 1934, como también por parte del Partido Popular Democrático, fundado en el año 1938 y nacido de una disidencia al interior del Partido Liberal. Así las cosas se unificaron dentro de una nueva central sindical, la Confederación General de Trabajadores, que fue la CGT. Para entonces, tanto el Partido Comunista como el Partido Popular apoyaban la independencia de Puerto Rico. La CGT fue fundada el 31 de marzo de 1940 con la participación de 112 delegados de 42 uniones obreras. Orientaciones de naturaleza ideológica dentro del movimiento comunista internacional, vinculadas al surgimiento del fascismo en Europa y su amenaza hacia la Unión Soviética, llevaron a la Tercera Internacional en su 7º Congreso de 1935 a la formulación de una nueva estrategia de lucha. Esta consistió en impulsar en los países capitalistas los llamados frentes populares. Puerto Rico fue precisamente esta visión, aquella empujada por el Partido Comunista de los Estados Unidos y su homólogo en Puerto Rico, llevando a este último a brindarle apoyo electoral al Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940. En estas, el PPD, con un claro programa reivindicativo de justicia social y un discurso populista, llenó de esperanza a los trabajadores del país, obteniendo 37.8% de los votos, logrando obtener el control del Senado. En las elecciones de 1944, el Partido Popular lograría literalmente barrer, obteniendo el apoyo del 64.8% del electorado. De esta manera, consolidando el inicio de un nuevo ciclo político en el país bajo su hegemonía, el Partido Popular extendió su mandato hasta 1968. Juan Ángel Silén, en su libro Apuntes para la historia del movimiento obrero puertorriqueño, nos señala que esos aspectos de apoyo al Partido Popular se sostenían en una respuesta que dio este partido con una reforma agraria y con una amplia legislación social que incluyó la legislación protectora del trabajo. Sectores políticos vinculados con el Partido Popular, agrupados en la CGT, procuraron convertir esta en un órgano que
que respondiese burocráticamente a sus particulares proyectos políticos, eliminando un artículo de sus estatutos que prohibía a los miembros de su comité ejecutivo ocupar posiciones en el gobierno. Esta decisión o esta situación llevó a la larga a una decisión en dicha instancia organizativa de los trabajadores. La decisión adoptada por el Partido Comunista en las elecciones de 1944, en términos de su disolución como fuerza política independiente, junto con su respaldo electoral al Partido Popular y a su programa, facilitó el proceso de control por parte de dicho partido en la CGT. Este proceso se consolida aún más con el resultado de unos comicios en los cuales el Partido Popular queda con el control absoluto de ambas cámaras. La participación de los líderes de la CGT en el Congreso Pro Independencia entró en conflicto con los nuevos rumbos que comienzan a aflorar de parte de los líderes políticos del Partido Popular en cuanto a la situación nacional colonial, lo que añade otro elemento aún más explosivo en el conflicto. A nivel interno, dentro del Partido Popular se decretaría la incompatibilidad entre militar en dicho partido y pertenecer al Congreso Pro Independencia. Finalmente, esta situación hace crisis durante el tercer Congreso de la CGT efectuado entre los días 23 al 25 de marzo de 1945. En él se desarrolla una lucha entre dos tendencias principales, ello vinculado con el interés de control del Partido Popular Democrático sobre la organización sindical. En este Congreso de la CGT queda dividida la misma entre la CGT auténtica y la CGT gubernamental. Para entonces, esta organización agrupaba 378 uniones obreras y más de 250.000 de trabajadores. El Partido Popular sencillamente logró, a través de este proceso divisivo, romper la unidad que en aquel momento se había creado en nuestro país por básicamente 250.000 de trabajadores en una sola central sindical. La entronización del control político partidista de la CGT por el Partido Popular llevó a neutralizar las posibilidades de un fuerte y unitario movimiento de los trabajadores. Por eso, pocos años antes de su división, o pocos años a partir de su división, surgiría en el año 1947 la Unidad General de los Trabajadores, o la UGT de entonces. La ley Taft-Hartley representaba también en ese año el inicio de la contraofensiva patronal en Estados Unidos tras el fin de la época del Nuevo Trato. El Nuevo Trato representaba a una facción de la clase dominante en los Estados Unidos que se enfrentaba a otro sector de la clase dominante, aunque estaba revestida de unas tendencias donde se planteaba la intervención del gobierno en los procesos económicos y donde se recibía la línea que había ido delineando John Maynard Keynes, donde señalaba que si se hacían ciertas reformas en la estructura laboral de los Estados Unidos o del capitalismo estadounidense, el capitalismo como sistema podría salvarse sin que se expusiera a otras corrientes de transformación y cambio que ya venían operándose en el mundo. Así la UGT, agrupando nuevamente sectores de la clase trabajadora, se planteó enfrentar, en el caso de Puerto Rico, la aplicación de la ley Taft-Hartley. Y esta línea desarrollada por la UGT llevó a enfrentar la política que entonces se promovía desde otros sectores dirigidos a domesticar lo que era el esfuerzo y la lucha de la clase trabajadora. Lamentablemente en aquel momento prevaleció la implantación de la ley Taft-Hartley y lamentablemente también prevaleció estas corrientes sindicales
que establecían la domesticación de la clase trabajadora. Este proceso en la UGT coincide en tiempo con lo que fue el proceso de industrialización por invitación que el gobierno de Puerto Rico llevó a través de la operación Manos a la Obra, donde una vez socavados los fundamentos de la UGT, la ausencia de un fuerte y unido movimiento obrero organizado en Puerto Rico, con una profunda identificación ideológica, llevó a que entonces, a partir de 1940, esa hegemonía del Partido Popular y esa transformación de la base económica del país, catapultada por la operación Manos a la Obra, comience a desarrollarse en nuestro país ese proceso de transición de una economía agraria a una economía industrial basada en la industria liviana, que se sostuvo sobre la base de incentivos industriales, sobre la base de bajos salarios, sobre la base de subsidios gubernamentales y de exenciones contributivas para las industrias que se establecerían en Puerto Rico. Simultáneamente, el gobierno también desarrolló una política dirigida a promover la emigración de la fuerza de trabajo excedente en Puerto Rico no calificada como un mecanismo amortiguador para el desempleo. Es también esta época, la época en que Estados Unidos define, al calor de la Segunda Guerra Mundial, la importancia estratégica de Puerto Rico, designándolo como su Gibraltar en el Caribe. También la época donde se intensifica a partir de ese momento, a niveles insospechados hasta entonces, un proceso de militarización del país, del cual el sufrimiento causado al pueblo de Vieques por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos tan solo fue una de las muchas espinas que cargó por años nuestro pueblo entejadas en su corazón. Es también este periodo el vórtice que marcará en nuestra historia el momento en el cual nuevas estrategias económicas y políticas comenzarán a ser elaboradas que aseguren concluida la Segunda Guerra Mundial e iniciada la llamada Guerra Fría, la consolidación de la presencia económica, militar y política de los Estados Unidos en Puerto Rico. Estas estrategias incluyeron una redefinición del modelo colonial territorial de Puerto Rico, impuesto a partir de 1898, mediante la creación en el año 1952 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como indicamos, los sindicatos agrupados por la UGT determinaron en el año 1947 enfrentar la aplicación de la ley Taft-Hartley. Sin embargo, el poder económico de los patronos y la actitud dócil de los sindicatos domesticados, agrupados en la CGT gubernamental o provenientes de los Estados Unidos, llevó a la UGT a un revés. Reiteramos, ni la ley Taft-Hartley fue revocada, ni cesó la llegada a Puerto Rico de las llamadas uniones internacionales en aquel momento. No será hasta 2 décadas más tarde, durante los años de 1970 a 1980, cuando las condiciones en el seno del movimiento obrero empiezan a cambiar, particularmente al calor del renacer de las ideas socialistas y del surgimiento del movimiento obrero unido como instancia superior de unidad sindical. Desde el MOU se desarrolló no solo el repudio al entonces llamado colonialismo sindical, sino también su estructura dinamizó el desarrollo y transformación ideológica de los cuadros dirigentes que contribuyeron efectivamente al desplazamiento de muchos dirigentes sindicales totalmente burocratizados y marginados respecto a los intereses de las matrículas que representaban. Sin embargo, como antes surgió al interior de la Federación Libre de Trabajadores y de la CGT, tarde o temprano la burocratización en el seno del sindicalismo, una vez más, comenzó a hacer crisis. A las limitaciones internas del movimiento obrero se añadió
la determinación de la clase patronal y del Estado en frenar y destruir la influencia de un nuevo tipo de sindicalismo en los trabajadores. A los errores del movimiento obrero en el manejo de sus diferencias internas se sumó el fraccionamiento sindical por parte de los llamados sindicatos independientes y su incapacidad para articular alianzas con otros sindicatos. El papel permanente y divisivo del factor estatus en el desarrollo del sindicalismo puertorriqueño profundizaría nuevamente las divisiones. A las limitaciones impuestas por la ley Tabarly para el ejercicio de la actividad sindical se sumó la fragilidad de un modelo de desarrollo económico en constante descomposición que en muchas ocasiones inhibía las posibilidades de organizar a los trabajadores. A lo anterior se suma la ausencia de un polo de unidad obrera en el cual los intereses de las diferentes organizaciones sindicales se vieran a sí mismos representados en una instancia superior de organización sindical que no antepusiera sus intereses generales de la clase trabajadora frente a sus patronos y el gobierno a los intereses particulares. Finalmente, podemos sumar a lo anterior la represión de la cual fueron objeto los trabajadores y sus organizaciones en sus luchas por parte del gobierno. A pesar de estas condiciones, sin embargo, muchas de aquellas organizaciones lograron sobrevivir. Cuando más fragmentado se sentía el movimiento obrero, cuando más dividido se encontraba su liderato, cuando mayor suspicacia se apreciaba en sus cuadros de dirigentes, cuando mayor era la desconfianza y el celo sindical de unos y otros, a veces producto de viejas y recientes diferencias, desde el seno del pueblo mismo nos llegó una lección en torno a la fuerza real de la clase trabajadora en Puerto Rico. Esta se manifestó en la huelga del pueblo contra la venta de las compañías telefónicas. Aún dentro de las precarias o condiciones precarias que pueden señalarse al movimiento obrero, incluyendo su fragmentación y dispersión en la identificación de objetivos concretos, las luchas desarrolladas a partir de la década de 1970 y hasta finales de la década de 1990 permitieron acumular experiencias que no dejan de ser importantes de cara al futuro. Entre ellas se encuentran primero la vinculación de trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores públicos y privados en un proceso común de lucha. Segundo, la incorporación a las luchas contra las manifestaciones neoliberales de sectores organizados y no organizados. Tercero, la reactivación de muchos trabajadores y trabajadoras que hacía años habían permanecido desactivados, ajenos a lo que fue su militancia pasada. Cuarto, la incorporación de un nuevo discurso, de nuevas formas de lucha, de nuevos métodos de organización, de nuevas modalidades de comunicación con el pueblo. Quinto, el cambio en la percepción de determinados sectores populares en torno al contenido y alcance de las luchas sindicales. Sexto, la incorporación de sectores vinculados a la sociedad civil, al sector religioso, de las organizaciones políticas y de las organizaciones juveniles, de diversos organismos culturales, populares, ideológicos, de género y otros, en la lucha contra la privatización. Séptimo, el reconocimiento en las bases de algunos sindicatos y organizaciones de la importancia y necesidad de unir fuerzas y desarrollar esfuerzos concertados para enfrentar al gobierno patrono. Octavo, la creación de organismos regionales permanentes de unidad popular y sindical como fuerzas auxiliares del movimiento de la clase trabajadora en sus luchas y enfrentamientos ante el gobierno patrono. Y finalmente, la importancia de la solidaridad
entre los trabajadores como clase y entre sus instrumentos de lucha, los sindicatos. Lamentablemente de este proceso también se acumularon experiencias y lecciones que por vía de ejemplo negativo tampoco deberíamos olvidar. Entre estas podríamos destacar primero el daño que le produjo al movimiento obrero la falta de claridad en los objetivos por los cuales se luchaba, la subestimación de las capacidades de la clase patronal y el gobierno para enfrentar los retos que representa para ellos la lucha organizada de la clase trabajadora. Segundo, la ausencia de formación ideológica clasista en muchos de los dirigentes obreros. Tercero, la falta de confianza que estos tienen en ocasiones para depositar en sus matrículas la posibilidad de lucha por objetivos que los trabajadores y trabajadoras sí tienen claramente definidos. Cuarto, el peligro que representa para los trabajadores y trabajadoras depositar en manos ajenas a ellos y ellas mismas la conducción de los procesos de negociación frente a sus patronos. Quinto, el exceso de confianza en las promesas del gobierno. Y sexto, el daño que produce la improvisación, la desconfianza, la falta de unidad en la acción y la búsqueda de soluciones a los conflictos a espaldas de quienes han sostenido el peso de los mismos. El sindicalismo no es un monolito, tampoco es un concepto puro y abstracto. Se manifiesta no solo a base de cómo concebimos las cosas, sino también a base de cómo es la realidad dentro de la cual las ideas y la práctica social de cada uno de nosotros se desarrollan. No es negativo para el sindicalismo la influencia ideológica que puedan ejercer algunos de sus dirigentes. Lo negativo es cuando de la influencia ideológica pasamos a la imposición política, al veto de los procesos de lucha, descarrilando con nuestras acciones aquellas ideas y acciones decididas por la mayoría con las cuales no estamos de acuerdo, o peor aún, haciendo alianza con los intereses de la clase patronal en aras de prevalecer en nuestras particulares visiones. Por eso, en la determinación de cualquier propuesta organizativa que se formule, los límites del ejercicio de la democracia deben quedar claramente establecidos, como también el compromiso de cada cual en llevar a cabo los acuerdos que se adopten en el ejercicio de esa democracia. Una política de clase, independientemente del tipo de sindicato del cual formemos parte, sea este independiente o sea una internacional, incluye oponerse a las medidas neoliberales que atentan contra los intereses de la clase obrera. En los procesos en los cuales se aspire a involucrar a los trabajadores y a las trabajadoras para el desarrollo de sus luchas, se debe partir de la necesidad de llevar a cabo un serio y sistemático esfuerzo de formación y educación, explicando qué es el neoliberalismo que hoy impulsa el Estado y los sectores patronales, particularmente a partir de sus realidades cotidianas. Si los dirigentes de los trabajadores y trabajadoras identifican los efectos de las políticas neoliberales en aquellos que aspiran a representar en el taller la comunidad y la sociedad, entonces y solo entonces los sindicatos contarán con afiliados y afiliadas listos y listas a lanzarse a las luchas que sean necesarias para defender desde un punto de vista de clase sus intereses frente a los intereses de la clase del gobierno patrono. La experiencia durante la huelga del pueblo en 1998 señaló la importancia que revisten los órganos de apoyo permanente a las luchas en las cuales se involucra la clase trabajadora. Por eso la aspiración de los trabajadores en sus luchas organizadas debe ir más allá del mero activismo sindical. Es necesario desarrollar en tales coyunturas
otras instancias de trabajo, donde se vincule la actividad de los sindicatos con otros organismos que integren a su vez a otros sectores en las luchas particulares, como son las luchas ambientales, comunitarias, femeninas, juveniles, las de los desempleados y otras. La educación laboral y sindical de nuevos cuadros directivos de los sindicatos debe constituir una prioridad. Una de las aportaciones de mayor importancia del Movimiento Obrero Unido durante la década de 1970 fue la creación del Instituto Laboral de Educación Sindical. La experiencia del ILES en sus primeros 10 años aportó la formación sindical de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras en legislación laboral, negociación colectiva, arbitraje, leyes parlamentarias, legislación social, historia del movimiento obrero, economía, procedimientos de organización y administración de uniones. Este acervo permitió a estos trabajadores y trabajadoras servir de relevos en la dirección de los sindicatos que en dicho momento, como hoy también ocurre, se habían burocratizado. Es importante también la solidaridad, pero al concepto de solidaridad también debe dársele un contenido clasista dentro de la cultura de los sindicatos. No puede hablarse de solidaridad hacia los trabajadores y trabajadoras en otros sindicatos si no se es capaz de discutir y distinguir lo que constituyen diferencias no antagónicas de lo que son las diferencias antagónicas. Las primeras son aquellas que surgen día a día como resultado de la aplicación de las líneas de trabajo que los obreros y obreras llevan a cabo en sus luchas. Las segundas se definen en el terreno de la lucha entre lo que son los intereses de tales obreros y obreras y lo que son los intereses de la clase patronal. Con las primeras se señala debe desarrollarse una actitud flexible y amplia de persuasión. Con la segunda, los trabajadores deben desarrollar una lucha implacable por derrotarlas. Un principio básico de la organización y lucha sindical es la solidaridad humana, la solidaridad de sus integrantes como trabajadores, como explotados. Si es así en el manejo de las diferencias internas, los trabajadores deben tener siempre presente que si es posible llegar a acuerdos con la clase patronal para reglamentar las relaciones obrero-patronales, y si se sostiene que la clase trabajadora es capaz, a través de la negociación colectiva, de alcanzar acuerdos y crear mecanismos que les permitan resolver sus diferencias con quien se indica es su enemigo de clase, entonces la clase trabajadora debe aspirar a alcanzar lo mismo con aquellos compañeros y compañeras con los cuales comparten un origen común, la venta de su fuerza de trabajo y la lucha contra la explotación de la cual son víctimas, independientemente de tales diferencias. Existen claros ejemplos que indican que no todo aquel que promueve un sindicalismo independiente es a la corta o a la larga el mejor exponente del tipo de ese sindicalismo que promueve. También la experiencia nos dice que sí existen sindicatos obreros vinculados o afiliados a uniones estadounidenses con los cuales se tiene que contar en cualquier lucha que aspire a desarrollar la clase trabajadora organizada en Puerto Rico. Somos de la opinión que la clase trabajadora en Puerto Rico, lejos de haberse cansado de luchar, sí está dispuesta a hacerlo, pero no lo hará por causas que no entienda, ni por llamados hechos por aquellos que sean incapaces de ofrecerles alternativas de triunfo en la lucha. Lo hará en aquellos esfuerzos que les representen posibilidades de avance en sus intereses inmediatos, a mediano y largo plazo, posibilidades de avance y no de retrocesos.
En Puerto Rico se aprobó en el año 1975 una ley de personal en el servicio público que ya entonces señalaba que creaba un sistema de personal compatible y armonizable con la negociación colectiva. Desde el proyecto Herfel de 1975 se establecieron las premisas que posteriormente algunas fueron recogidas en la exposición de motivos de la Ley 45 de 1998. Entonces, el proyecto Herfel en el 75 nos decía lo siguiente: al enfrentarnos al cuadro que ofrecen en estos momentos las relaciones de trabajo en nuestro gobierno, debemos reconocer que dicho cuadro es uno de inseguridad y confusión. Esto lo plantea a su vez años después la Ley 45, cuando dice en su exposición de motivos: la situación actual presenta un cuadro confuso y desarticulado de la actividad sindical. Volviendo a Herfel, nos decía: la negociación colectiva está siendo llevada a cabo por quienes no tienen derecho constitucional o legislativo a hacerlo, creando así un estado de incertidumbre. La Ley 45 nos dice que en su desarrollo y funcionamiento estas organizaciones bona fide funcionan de manera disímil, en ocasiones y en casos determinados negocian de facto, suscriben cartas contractuales, efectúan actividades concertadas y asumen un perfil similar al de una unión tradicional, aun cuando carecen de autorización legal necesaria para ello. Entre los años 1969 y 1995 se presentaron en la legislatura 41 piezas consistentes en proyectos de ley, resoluciones concurrentes, todas ellas relacionadas con la sindicación de los empleados públicos. De estas 41 medidas, 19 fueron radicadas por el Partido Popular, 9 por el PNP, 11 por el PIB, y otras 2 medidas fueron en conjunto, PNP con el Partido Popular o con el PIB. Mientras ganaba las elecciones el Partido Popular, la propuesta del Partido Nuevo Progresista era una oferta de sindicación o un reclamo de sindicación. Tan pronto ganaba el Partido Nuevo Progresista, dejaba en suspenso su compromiso y era entonces el Partido Popular el que venía a plantear lo mismo. Dentro de esas 41 medidas se encontraban la fijación de ciertas condiciones como requisito previo a decretar la huelga, o la limitación del derecho a la huelga solamente a aquel personal que estuviera unionado, o la prohibición de las huelgas de solidaridad, o la adopción de remedios en aquellas huelgas que pusieran en peligro la salud y la seguridad, la tipificación de las huelgas, la elaboración de remedios contra huelgas ilegales, el establecimiento de arbitraje compulsorio y finalmente la exigencia de que se agotara el proceso de conciliación luego de haber surgido un estancamiento. Sin embargo, al momento de la aprobación de la Ley 45, se aprueba una ley reconociendo el derecho a la sindicación, pero prohibiendo el derecho a la huelga. Todo esto forma parte de todo un engranaje que se estuvo montando en este país, que a la larga lo que perseguía era ir limitando o debilitando al movimiento obrero. Por ejemplo, en junio de 1977 y luego en marzo de 1978, se había encomendado al Consejo Asesor del Gobernador sobre Política Laboral hacer un estudio y someter el correspondiente informe sobre la sindicación de los empleados públicos. Fueron años de análisis, de inteligencia, evaluando los niveles de desarrollo de organización de los trabajadores en los municipios, en las agencias del gobierno central, en las corporaciones públicas. Posteriormente a esto se creó en los años 80 un consejo económico del gobernador, donde se produce un estudio
que se llamó Hacia la Segunda Transformación Económica, donde se propone que se adopte a nivel de política pública la privatización de los servicios públicos en Puerto Rico. En el año 88 y en el año 89, otro consejo, esta vez un consejo de planificación estratégica del sector privado, produce 2 informes sobre privatización, donde también se adopta que la guía que debe asumir el gobierno es la guía de la privatización de los servicios públicos y se establece una hoja de ruta a tales propósitos. En los años 90, bajo la administración del gobernador Rosselló, se producen los famosos legajos dirigidos a cómo debe desmantelarse la legislación protectora del trabajo en Puerto Rico. Y es dentro de esta agenda privatizadora de precarización de la legislación protectora del trabajo y de desmantelamiento de la intervención del Estado en los procesos económicos, donde se nos siembra la Ley 45, en momentos en que el sector público contaba con 286,000 empleados, 195,000 en el gobierno central, 45,000 en las corporaciones públicas y alrededor de 46,000 en el gobierno central, 195,000, en las corporaciones públicas 45,000 y en los municipios 46,000. Al establecer esta ley 45, se establece con el claro y evidente propósito de fortalecer la presencia del gobierno en lo que es la actividad económica que deben llevar a cabo los sindicatos. Por eso es que se establece como parte de la política pública de la Ley 45 que la función de organizar sindicatos se debe orientar por objetivos de productividad y mejoramiento en los servicios, en armonía con el principio de mérito, equiparando la negociación colectiva con la responsabilidad indelegable de servir al pueblo y el poder de la ley en la determinación de salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de empleo, la obligación de mantener ininterrumpidamente los servicios esenciales y alentar la solución de disputas mediante mecanismos de quejas y agravios. Es decir, como señaló Helfer en el año 75, era necesario crear una ley que estableciera un marco normativo distinto incluso al que planteaba la Ley 130 de 1945 o la que planteaba la Ley Tafarly de 1947. Por lo tanto, fue un paso de avance en cuanto a reconocer el derecho a la negociación colectiva, pero ciertamente un retroceso desde el punto de vista de los derechos que antes se venían ejerciendo por trabajadores del sector privado y trabajadores de las corporaciones públicas. De ahí que cuando uno examina estas leyes o esta ley, pues ciertamente no puede señalar que haya sido una ley para romper el modelo neoliberal, sino una ley ajustada al desarrollo del modelo neoliberal en Puerto Rico. Y si como muestra un botón basta, tenemos que ver cómo se fueron desarrollando más recientemente, a partir del año 2017, otras leyes que sin derogar la Ley 45, sin derogar la Ley 130, sin derogar la Ley Tafarly, lo que ha implicado son retrocesos mayores desde el punto de vista de los alegados derechos que habían alcanzado los trabajadores a finales del siglo anterior. Y entre estos tenemos que mencionar en primer lugar lo que fue la ley número 7 del año 2009, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño, que establece la receta de medicina amarga para los trabajadores en el sector público, que conlleva el despido de entre 20 y 30,000 empleados públicos, que desmantela conquistas que se habían podido conseguir a través de la negociación colectiva bajo la Ley 45 y básicamente lleva esa ley a su hueso desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores.
Pero eso que uno vio en aquel momento como un cantazo que promovía un partido en particular, nos encontramos luego en el cuatrienio siguiente con un cambio de partido, cuando llega a la gobernación Alejandro García Padilla con la ley 66, que la ley 66 no hace otra cosa que aplicar la misma medicina amarga que antes se le había aplicado a los empleados del gobierno central, en esta ocasión para los empleados de las corporaciones públicas, pero que vino también acompañado con el ataque a los sistemas de retiro, incluyendo el de los empleados del gobierno central, incluyendo incluso el de la rama judicial y el sistema de retiro de los maestros, y también vino acompañado con lo que es la ley 111 desde el punto de vista de las limitaciones en cuanto a lo que son los días feriados, a los cuales tenían derecho trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Pero eso no quedó ahí. Luego de esta ley número 66, llega la ley número 3, que mantiene la congelación en las negociaciones colectivas, que se había planteado ya bajo la ley 7 y se había planteado bajo la ley 66, y que extiende esa congelación en los procesos de negociación colectiva hasta el 1 de julio del 2021. Pero eso tampoco quedó ahí. Como tenía que ser un ataque frontal contra la clase trabajadora, independientemente fuera pública o privada, para eso llegó la ley número 4, también del 2017, impactando más de 20 leyes protectoras del trabajo y precarizando los términos y condiciones de empleo para los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Pero no estaban todavía satisfechos con el golpe. Por eso también en el 2017 nos llega la ley número 8, y con la ley número 8 llega el empleador único, y con la ley número 8 llega el concepto de movilidad en el gobierno. Pero tampoco se quedaron ahí, sino que también llegó la ley 26, que es la ley de cumplimiento con el plan fiscal, donde básicamente impone una uniformidad en términos de los beneficios marginales para trabajadores de corporaciones públicas y del gobierno central, pero esa uniformidad no es subiendo los del gobierno central al nivel que estaban los de las corporaciones públicas, sino que en esta ocasión es bajando el nivel de las corporaciones públicas a lo que ya estaba degradado desde el 2009 con la ley número 7. Por lo tanto, ese es el panorama que enfrenta el movimiento obrero en estos momentos. Es un panorama donde sencillamente se sigue enfrentando uno a una ofensiva neoliberal donde de la misma manera que en el año 75 el gobierno de Puerto Rico invitó a un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional de nombre James Tobin para que nos presentara las recetas del proyecto neoliberal en Puerto Rico. Eso mismo hizo el gobierno de Alejandro García Padilla cuando invita a doña Ann Kruger con otros dos también exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional para que a través del informe Kruger nos diera los últimos eventos dentro de esa receta. Y como le señalaba yo, compañero, en el 2016 se aprueba la ley promesa, que es la que nos trae una Junta de Control Fiscal. Pero perdemos de perspectiva que en ese informe Kruger del año 2015, dentro de las recomendaciones que se establece, es que se cree en Puerto Rico una Junta de Monitoreo Fiscal con unas atribuciones similares a las que plantea la ley promesa, de forma tal que cuando uno hace un examen con una perspectiva de décadas, esto no es un problema de si es el PNP o si es el Partido Popular, sino que es un problema de clase social, donde tenemos una clase social que piensa distinto a como pensamos nosotros, que vive y convive dentro de los dos partidos que han estado alternándose el poder político aquí, donde gane quien gane o pierda quien pierda, ellos siguen adelantando su proyecto. Y la clase trabajadora tiene que entender que si ellos, aún en sus discrepancias y en sus diferencias, se juntan
para meternos manos a nosotros como si fuera una sola clase, la única respuesta que podemos dar los trabajadores, independientemente nuestras diferencias, porque existen y están ahí, es frente al patrono asumir una posición unida para enfrentar políticamente ese poder económico, ese poder político, ese poder ideológico que representa la clase patronal en Puerto Rico. Este proyecto neoliberal que hemos estado sufriendo desde la década de los 70 al presente, ya tiene medio siglo de camino, o casi medio siglo de camino, y lo que ha hecho es precarizar nuestras condiciones materiales de vida, precarizar nuestras condiciones materiales de trabajo, quitarnos la posibilidad de un desarrollo y mejoramiento para nuestros hijos y familiares, y ha afectado definitivamente la prestación de los servicios públicos, ha degradado todas las condiciones de empleo de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, y nos sigue afectando en términos de nuestras posibilidades de vida como pueblo. Por lo tanto, frente a lo que es la ofensiva del capital, solo nos queda dar la lucha, compañeros y compañeras. Si perseveramos en ella, si desarrollamos nuestros instrumentos de lucha, si fortalecemos nuestra ideología como trabajadores y procuramos unirnos frente a la clase patronal y al gobierno que les representa, tendremos una posibilidad de salir adelante. Si no lo hacemos así, estamos condenados a todavía ir perdiendo más espacio en nuestras posibilidades. Por lo tanto, la renuncia a luchar y a luchar hasta vencer no puede ser la opción. La opción tiene que ser luchar y continuar luchando hasta vencer. Muchas gracias. Hay tiempo, muy bien. No, tiempo récord. Vamos a ver contigo ahora, desde atrás. Ya ahí. ¿Te quieres sentar? Nada, con la charla de Alejandro acabamos de examinar medio siglo de nuestra historia de la clase trabajadora. Dejé los ojos por allá, vengo ahora. Si quisiéramos hacer un resumen rápido de los planteamientos que se nos han hecho en la noche de hoy, antes de entrar a la sesión de preguntas, diríamos que es esencial la unidad de la clase trabajadora, la unidad de la clase trabajadora con los sectores progresistas de nuestra sociedad, el desarrollo de una clara conciencia de clase, la educación permanente de los trabajadores, el ejercicio de la solidaridad obrera y mantener la firmeza en los principios, la militancia activa y la unidad con nuestro pueblo. Necesarios estos señalamientos para derrotar el proyecto neoliberal que se pretende imponer por la clase patronal en nuestro país. Definitivamente el conjunto de leyes que mal sumadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 10 leyes acabaron con todo el progreso alcanzado desde un siglo de lucha anterior. Por lo tanto, lo único que nos resta, como señalaba el compañero Alejandro Torres, es el camino de luchar hasta vencer y derrotar el proyecto neoliberal que nos agobia y precariza nuestras vidas. Y ahora, todos los que tengan preguntas, Alejandro las va a contestar toditas. ¿Hay comentarios que tengan que leer? No, le acabo de escribir que si tienen preguntas, por favor de escribirlas en el chat. A los compañeros que nos escuchan allá en los hogares, a través de sus... Sí, para promover
preguntas, comentarios a los compañeros que nos ven a través de la plataforma Zoom, igual a los que están en sala. Este es el momento, tenemos tiempo para charlar un poquito más con Alejandro. Si no hay comentarios, yo sugeriría, Alejandro, si te faltó algo que tú quisieras redondear de tu conferencia, que aprovechara 1, 2 o 3 minutos y lo hiciera, en lo que quizás alguien se voluntariza y hace preguntas. Mira, yo creo que es importante, porque a nosotros la discusión del estatus nos afecta. O sea, asumir que eso es algo que no existe, no es real. Y la experiencia mía me dice que muchas veces le adjudicamos el proyecto neoliberal a determinada preferencia de estatus y perdemos de perspectiva cómo se ha ido montando ese proyecto en Puerto Rico, donde el elemento del estatus no es el elemento determinante, sino que el elemento determinante es la perspectiva de clase social. Por ejemplo, y voy a tratar de hacer una síntesis, quizás integrando cosas que ya dije, pero como cosas adicionales. El primer reflejo del montaje del proyecto neoliberal en Puerto Rico, primero que donde se ensaya ese montaje es en Chile, después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, pero esa piedra que se tira allá tan lejos como puede ser Chile, esa onda expansiva comienza a acercarse al Caribe, a Puerto Rico en particular, en el año 1975, cuando la administración de Rafael Hernández Colón invita a este funcionario que estuvo vinculado al Fondo Monetario Internacional para que hiciera un análisis sobre la situación económica y fiscal de Puerto Rico, y se rinde este informe Tobin en 1975, donde si uno examina sus recomendaciones es como si las hubieran dado en el día de ayer. A partir de esta experiencia del 75, cuando llega a la gobernación de Puerto Rico Carlos Romero Barceló, que gana las elecciones del 76 y entra en el 77, lo primero que hace es crear el Consejo Asesor Laboral del Gobernador. Y ese consejo estuvo casi 4 años haciendo estudios sobre la composición del sector público, los empleados, las organizaciones, los sindicatos. Fueron decenas de estudios que en aquel momento se estuvieron haciendo una radiografía de lo que era el país, pero enfatizando en las características de la fuerza de trabajo en el sector público. Se va a la administración de Romero Barceló, regresa de nuevo al gobierno Rafael Hernández Colón, y entonces lo primero que hace, o entre las primeras cosas que hace, es que se crea el Consejo Económico Asesor del Gobernador. Y ahí es que se produce este estudio en el año 89, que se titula Hacia una segunda transformación económica. Y claro, es una segunda, porque la primera había sido la que se montó con la operación Manos a la Obra, que es la que se monta estando todavía vigente aquel modelo de la intervención del Estado en los procesos económicos, que creó aquella abundante y buena legislación social, y como parte de la legislación social, la legislación protectora del trabajo. Y cuando digo legislación social es porque ahí se incluía la ley de alquileres razonables, el control de los desahucios, la cuestión de las 500 acres, la cuestión de la protección del empleo de los menores, la cuestión de la legislación para proteger a las mujeres embarazadas, la legislación cooperativa, es decir, que fue un periodo de mucha legislación social, pero dentro de la legislación social, la protectora del trabajo, ley de salario mínimo, ley de horas de trabajo, séptimo día, periodo de alimentos, o sea, una cantidad de leyes donde el Estado era el que reglamentaba esos procesos. Pues en ese estudio del 89, ya lo que te plantea es que hay que tumbar todo eso y hay que revertir a una adopción de política pública dirigida a la privatización de los servicios públicos. Simultáneamente con esos trabajos,
desde el gobierno, en el año 88, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales habían creado el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado, que produce un estudio en el 88, otro en el 89, pero es también dirigido a establecer una hoja de ruta para los procesos de privatización de los servicios públicos, y eso se empalma con una serie de trabajos que hace el abogado que presidía entonces la Cámara de Comercio, donde a través de 4 documentos él recomienda todos los cambios o derogaciones que se deben hacer a las leyes protectoras del trabajo y los reglamentos que se habían venido aprobando al amparo de las mismas por el Departamento del Trabajo. Y ese esfuerzo de propuesta es la que asume la administración entonces de Pedro Rosselló, donde quien instrumenta ese proceso es el secretario de Desarrollo Económico de Rosselló, que es Luis Fortuño. Por lo tanto, en ese periodo de los finales de los 90 se da la primera contrarreforma laboral que se hizo contra esas leyes protectoras del trabajo, y cuando viene y cambia el gobierno nuevamente y viene a la gobernación Aníbal Acevedo Vilá, trae a una persona de nombre Jorge Silva Pura como secretario de la gobernación, y viene con un proyecto de 100 días para desmantelar agencias del gobierno, consolidar funciones del gobierno. Ahí es que, por ejemplo, viene el plan que unifica lo que era la Comisión Apelativa de Servicio Público, que se llama así ahora, pero que era Comisión de Relaciones de Trabajo y Servicio Público, con lo que era la ASAP, que era la Junta de Operaciones del Sistema de Administración de Personal. Y viene también los ataques desde el punto de vista de propuestas adicionales de reducción del gobierno. Se va Aníbal Acevedo Vilá, llega Sila. En la administración de Sila hay un momento quizás positivo, más allá de la ley de comunidades especiales, porque se aumentan las compensaciones bajo despido injustificado, se crea una licencia de paternidad para el sector público, en términos, un primer esbozo, ¿no?, de licencia de paternidad, y claro está, se incrementan los bonos de Navidad, pero no hace más que salir Sila. Entonces llega ¿quién? Alejandro, ¿no? Y cuando llega Alejandro, ¿qué es lo que se plantea? La ley 66, que es una copia para las corporaciones públicas de lo que fue la ley 7 de Fortuño. Viene la ley 111 con la reducción de los días feriados para el sector público, para el sector privado. Viene el ataque a los sistemas de retiro, y entonces trae a la señora Kruger, también exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional, con un informe que, si uno compara el informe Tobin con el informe Kruger, o sea, no son idiomas distintos, es lo mismo. Y no solamente eso, sino que viene a partir de ese informe Kruger, se aprueba en el 2015 una orden ejecutiva instrumentando todas las propuestas del informe Kruger, que cuando uno las compara con lo que fueron las propuestas del Jerez, ¿se acuerdan del Jerez?, que es el que se crea bajo la administración de Fortuño, pues también es el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Se va Alejandro, y entonces viene Ricardo el Breve. Y cuando viene Ricardo el Breve, viene la ley 3, viene la ley 4, viene la ley 8, viene la ley 26, de forma tal que lo que hemos tenido es una misma hoja de ruta del 75 para acá, donde un partido con una fórmula de estatus y el otro con una fórmula distinta vienen haciendo lo mismo, y lo vienen haciendo acompañados de las organizaciones que son sindicatos patronales, como es la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, la Asociación de Distribuidores, de esto, de lo otro, donde cada sector tiene su propia estructura, pero a la hora de meternos el guante a nosotros se juntan con una misma línea. Y ahí es que yo señalo que si ellos tienen la capacidad para hacer eso,
porque nosotros seguimos, aún dentro de nuestras diferencias, perdiendo la perspectiva de que contra quien estamos bregando es contra una clase social, no contra un partido político, y que esa clase social se ha apoderado de unos partidos políticos y que la única respuesta que se le puede dar desde la clase obrera frente a ellos es, desde el punto de vista de clase, golpear en una sola dirección, y desde el punto de vista de la lucha política, los trabajadores desarrollar sus propios instrumentos de poder político también, para como trabajadores enfrentarlo. Entonces, en ese sentido, mi llamado es a que reflexionemos sobre eso. No sé si se me oye. Tenemos una pregunta a través de la plataforma Zoom de la compañera Lisa Forniel, presidenta de UNETE. Nos pregunta la compañera: ante la coyuntura actual que vivimos, los sindicatos con el PAC, me imagino que es el plan de ajuste fiscal de la deuda. Correcto. ¿Qué recomendaciones nos tienes? Bueno, primero yo creo que los sindicatos tienen que tener un espacio de diálogo y de discusión donde se pongan sobre la mesa las alternativas, y cuando se pongan sobre la mesa las alternativas, trabajar en una dirección común, como decía yo el sábado en una conversación de la cual participé, moviéndose al ritmo del más lento, porque si hay unos que quieren moverse demasiado rápido se van a desconectar de la masa. Y yo creo que o sea, si ese plan de ajuste de deuda lo han trabajado ellos con calma para producir ese esfuerzo frente a nosotros tenemos que trabajar también con calma cuál va a ser nuestra respuesta. Y tiene que ser una respuesta concertada, común, en una mesa de diálogo y discusión. ¿Alguna otra pregunta acá en sala? Compañeros, allá en sus hogares. Tengo una pregunta, creo que estoy viendo bien de aquí. Sandra Freites. Sí. ¿Qué movimiento o estrategia tiene o establecer la unión sobre la inacción o burocracia de la comisión apelativa? ¿Quién anula los esfuerzos de la unión ante los procesos de querellas? Mira, eso es, si uno hace historia, cuando se aprobó la ley 7, se generaron miles de querellas en la comisión. Y el gobierno lo que hizo fue que le quitó ese control a la comisión y se la dio a abogados privados, y abogados privados no saben cuál fue el resultado, ¿no? Si vamos a lo que pasa con la ley 66, que es que establece entonces que la violación de los convenios ya no va a ser una práctica ilícita. Por lo tanto, lo que se pueden radicar es apelaciones. Pues yo te puedo decir que, por ejemplo, la primera apelación que se radicó en el caso de la Junta de Generación del Trabajo en el año 2014, hay una vista de argumentación próximamente, de argumentación, ni siquiera es la vista en su fondo, y ahora mismo ya es inconsecuente. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando era cómo se había abierto aquel proceso supuestamente paralelo de negociación, donde había que entregar una información por parte de los patronos para colocar a los sindicatos en posición de poder negociar. Y ese caso, que fue el primero que se radicó, fue porque el patrono no entregaba la información. Entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora cuando ya eso no existe? Porque con la ley 3 se eliminó ese proceso de negociación alterno. Pues nada, pues esa es la realidad que se está viviendo ahora mismo en términos de la movilidad. En el caso de energía eléctrica hay quizás 2.000 apelaciones ahora mismo radicadas en la comisión apelativa, y la comisión apelativa realmente no tiene la capacidad para estar atendiendo el monto de casos que se generan como resultado de estas leyes. Así que el que ponga los huevos en la canasta de que se va a resolver esto en tal foro o en más cual foro, pues miren, se va a caer la canasta y todos los huevos se van a romper. O sea, hay que buscar otras formas
de ir adelantando pues posiciones y la alternativa no puede ser ponerlo la posibilidad en foros que están diseñados para que no se resuelvan las cosas. El tiempo nos traiciona, ya no tenemos tiempo para preguntas. Compañero Erasto, ¿qué decía? Simplemente para darle las gracias a ustedes, darle las gracias a los compañeros que nos han acompañado a través del Zoom y darle las gracias a nuestro conferenciante y que nos preparemos porque la segunda sesión educativa del programa de educación sindical de la Unión General de Trabajadores continúa.